Una ciudad distinta. Se puede manifestar de muchas maneras, pero seguramente una de las más significativas es lograr que podamos vivir en una sociedad más igualitaria, en la que las diferencias entre los que más tienen y los desfavorecidos sean menores y que en general nadie se quede atrás. Son pilares todos esos del ideario que persigue Izquierda Unida, en torno a cuyo organigrama político discurre este programa cada semana. Precisamente esa formación está al frente de la Delegación Municipal de Bienestar Social, de la mano de la concejala Victoria Morales, a quien tenemos el placer de saludar. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, hablábamos un poco, reflexionando sobre el título del programa que viene, quizás más a cuento que nunca, ¿verdad?, en relación con estos asuntos. Colectivos radicados en el municipio que se entregan día a día por el prójimo, que defienden causas justas. Nadie dudaría a la hora bueno, a menos no las personas de buena voluntad, no dudarían a la hora de arrimar el hombro, de ayudar y de aprobar cualquier tipo de cuestión que redunde en el bien de estos colectivos. Pero claro, luego hay que gestionarlo desde la administración pública. La mayor parte de ellos pues reciben en mayor o menor medida alguna forma de ayuda, y todo eso hay que organizarlo. Recientemente, unos 200.000 euros repartidos entre una treintena de asociaciones, en subvenciones, paso dado, pero hasta dar ese paso ha habido mucho trabajo que hacer. Muchísimo trabajo. Hoy sí que es verdad que podemos decir que cumplimos con lo pactado referente a las subvenciones de carácter social, que era que fuera un reparto más justo y un reparto de subvenciones que subvencionaran proyectos de por sí, ¿no? Y proyectos sociales de mucho calado y que inciden en el término municipal. Pero sí que es verdad que hoy por hoy es un resultado que ha llevado pues más de un año de trabajo. Era nuestra prioridad buscar ese reparto equitativo de las subvenciones de carácter social, y hoy ya es un hecho. Además, un hecho muy significativo, porque al final vemos que cuando se subvencionan proyectos todos salimos ganando. Y bueno, en la Junta de Gobierno local, donde se presentó un poco qué cuantía han obtenido cada una de las 30 asociaciones, pues se ve claro un gran incremento de la gran mayoría. Lo que corrobora es que hay proyectos muy interesantes y que deben de ser subvencionados y no pues estar un poco vinculados al hecho de, por ser una asociación con más renombre, tener per se una aportación económica, ¿no? Es algo que dijimos, es algo que ha costado mucho trabajo, pero es algo que estamos haciendo. Se han cambiado en definitiva las normas del juego. Claro, meramente quien ha buscado o ha concurrido a concursos públicos con otras administraciones, Junta de Andalucía, Gobierno Central, obtención de fondos europeos, subvenciones de diversa índole que pueda haber, pues tiene que rellenar una serie de documentación, cumplir una serie de requisitos y explicar bien para qué quiere ese dinero, para que la administración sepa si es oportuno o no dárselo, que eso quede bien constatado, y después justificar qué hace con ese dinero. En definitiva, una serie de normas que, sin embargo, en el ayuntamiento se aplicaban con mayor laxitud. Creo que van un poco más por ahí los tiros, ¿no? Hacer que el ayuntamiento se parezca más a la generalidad de lo que es la concesión de ayuda de dinero público, no olvidemos. Sí, no nos olvidemos exactamente que son 200.000 euros de las arcas municipales, que efectivamente existía la figura de convenios nominativos a determinadas asociaciones. Y es verdad, y es una realidad, que además así pedí el informe a asesoría jurídica no hace mucho, cuando Costa del Sol, si puede, me pidió que si podíamos hacer una excepción con alguna de las asociaciones. Fue claro y contundente: no es legal y no es justo que per se tenga que dar un dinero a una asociación cuando existe una concurrencia pública. Como tú dices, una concurrencia pública donde todo el mundo entra a poder participar de esos 200.000 euros en igualdad de condiciones.
creo que es de lógica, ¿no?, que se hiciera así, pero en este ayuntamiento antes existían dos baremos. Unos los que entraban a concurrencia pública y otros los que por sí tenían ya una cuantía económica asignada. Como que ya habían demostrado todo lo que tenían que demostrar y ya tenían efectivamente, una cuantía económica. Y cuidado, yo por lo menos por mi parte, supongo que en su caso también, nada que cuestionar de lo que hacen con el dinero de esas organizaciones que ahora han tenido que cambiar un poco la forma de actuar. Desde aquí chapó a su por lo menos hablo en nombre de Onda Luz en ese sentido, ¿no? Que no se está cuestionando eso, sino más en la manera de hacer las cosas. Exactamente, ¿no? Fíjate tú, si estamos totalmente de acuerdo que entrando todas a la concurrencia de subvenciones, no solamente es que se alaba su trabajo, sino que incluso han salido beneficiadas. Te puedo poner un ejemplo. La asociación Crece, que tenía un convenio nominativo de 10.000 euros para el mantenimiento del espacio, no es un espacio municipal, no solamente no se ha quedado con 10.000 euros este año entrando a concurrencia, sino que ha conseguido 12.000. O sea que no existe perjuicio para aquellas asociaciones que desarrollan un proyecto totalmente nítido, claro, que está beneficiando a la gente de Marbella. O sea que realmente no ponemos en cuestión el hecho de lo que hacen las asociaciones, sino quizás que políticamente se pudiera utilizar a las asociaciones con esa forma de la aportación económica. Eso era lo que queríamos, quitar y romper esos muros y que entrando todos en igualdad de condiciones pues se valoren con criterios justos y mediante una comisión técnica todos y cada uno de los proyectos. Y ya te digo, hay asociaciones que antes tenían convenio nominativo y han salido incluso más beneficiadas, ¿no?, sin ser nominativos, ¿no? Y también así tienen muchas otras que desarrollan proyectos muy interesantes, también la capacidad de poder optar a mayores cuantías. No olvidemos que hasta ahora las que entraban en concurrencia pública solamente como máximo optaban a 5.000 euros y ya este año todas y cada una de ellas que han podido optar pueden optar a 15.000 y es un resultado claro que hay muchas que han, como máximo, han pues casi muchas de ellas duplicado la asignación económica por parte del ayuntamiento que se hace con este nuevo modelo que creemos que es de un reparto normalizado y que creo que todo el mundo lo entiende, ¿no?, en sus casas, que no se puede ver de otra manera, ¿no? Y como tú has dicho, en otro tipo de instituciones se hace así, no pasa absolutamente nada y es lo más normal, ¿no? Eso conlleva, como hay organizaciones que, a ver, para optar a dinero público, por decirlo de alguna manera, hay que hacer trabajo de oficina. Hay que sentarse en el ordenador, hacer proyectos, tener los papeles en orden y demás. Hay asociaciones que evidentemente, colectivos, prestan mucho más atención a lo que es su día a día, a la acción concreta que desarrollan, que a eso. Y a la hora de acceder a dinero público, si se le ponen unas normas que tienen que cumplir, igual les cuesta más. Claro, supongo que también una manera de orientarse, ahora que además es nueva esta forma de proceder, será acercarse al bienestar social y recibir orientación, porque no todo el mundo sabe manejar los papeleos como claro, debiera, ¿no? Por ser coloquial y explicarlo de forma sencilla. Sí, es que muchas veces es complejo también, hay que reconocerlo. Totalmente, ¿no? Yo entiendo que hay muchas asociaciones que efectivamente no tienen el capital humano preparado quizás pues, bueno, para ese tipo de papeleos. Si bien es verdad, desde el primer Consejo Sectorial de Servicios Sociales que se convocó ya en septiembre del año pasado, se explicó el cambio de formato y desde entonces hemos tenido las puertas abiertas para ir explicando a todo el mundo que ha tenido sus dudas en qué consistía y cómo se iba a llevar a cabo. Es fundamental que si hacemos un cambio, ¿no?, de la forma de adjudicarlo, que también tuvieran acceso a saber cómo se puede hacer. Para eso han tenido todas y cada una de las asociaciones las puertas abiertas para solventar todo tipo de dudas y además no ha sido un cambio normativo de un mes para otro, sino que venimos anunciándolo un año antes
para que un poco todo el mundo supiera en qué tesitura a la hora de solicitar las subvenciones nos íbamos a encontrar. Y por supuesto han tenido toda la ayuda de los trabajadores municipales que llevan cooperación social en este sentido. No podíamos dejarlos de la mano, ¿no? Pero sí ha habido titulares en prensa y críticas desde la oposición, lo digo en ese marco un poco, ¿no? Sí, lo que pasa que, y no han sido duras críticas, pero la verdad es que luego el colectivo se ha quedado sin. Totalmente, y han existido críticas con dos colectivos que efectivamente la oposición informó que se habían quedado sin las subvenciones y no habían podido optar por las subvenciones por Cáritas y Bancosol. Perdón, sí, Cáritas y Bancosol, sí, por deficiencias de la propia delegación, pero bueno, las mentiras tienen las patas muy cortas y han sido las propias entidades las que han salido a dar la cara por el trabajo que hace la delegación. Inicialmente fue Cáritas, por agosto más o menos, que hizo un comunicado de prensa en un periódico a nivel andaluz, donde dijo que ellos habían decidido de forma unilateral no solicitar la subvención anual de este ayuntamiento, puesto que tenían sus presupuestos ya cerrados, con lo cual no iban a tener cabida con esta subvención para la justificación. Y el otro, que fue a principios de septiembre, y fue el propio Bancosol el que convocó una rueda de prensa a la que me pidió que les acompañara. Y ahí lo dijeron, que lamentaban el uso político que se había hecho cuando ellos habían sido los que por error, por desconocimiento, no habían solicitado la subvención, pero que la relación con la delegación era y había sido normal, que no existía ningún tipo de pega ni ningún tipo de carga sobre esta concejala, con lo cual al final han sido las propias asociaciones las que han desmontado el uso político que se ha hecho de ellas. Las mentiras tenían las patas muy cortas y ahora se ha visto. Igual ha sido más la transición lo que era problemático, ¿no? El temer que pudiera quedarse uno sin subvención más que realmente el hecho de haberse quedado sin ella. Sí, ¿no? pero precisamente quizás los que tenían quizás más incertidumbre al respecto eran aquellas asociaciones que entraban a concurrencia pública y ya lo habían hecho en otras ocasiones. Quizás eran los que más incertidumbres tenían y nos han trasladado todo ese tipo de dudas. Ahora, claro, pues la verdad es que todos se encuentran gratamente sorprendidos de ver las cuantías con las que están. El otro día pues una cuestión como era la de esclerosis múltiple, pues justo después de hacer la rueda de prensa al respecto, les informé que de 5.000 euros pasaban a obtener 10.000 y algo euros. Pues claro, la trabajadora social me decía, me dan ganas de llorar, ¿no? ¿Qué pulmón nos da esto? Pero sí que es verdad que eran quizás las más pequeñitas y las que ahora han salido beneficiadas, las que tenían mucha más incertidumbre de poder hacer un proyecto viable, ¿no? No sabían el aspecto y al final los criterios y el reparto justo es una realidad y todas están contentas. Y aún así nunca es suficiente. Muchas merecen más. Vamos a ver, muchas merecen más. O quiero decir, en un mundo ideal merecerían más. Sí, no. Y vamos a ver, es una realidad y es una realidad que vamos a apostar porque el año que viene los presupuestos, en vez de ser 200.000 euros, los que sean sometidos al reparto sean 250.000 euros. Y de pasar del tope de 15.000, intentar pasar al tope de 20.000, con lo cual sí que consideramos que hay proyectos que además cubren donde las instituciones no llegan. Pues te pongo, por ejemplo, el ejemplo de Alzheimer, que al final lo que hace es atender enfermos de Alzheimer en un centro de día que realmente no está cubriendo la parte sanitaria de la institución. Y es la única que da ese servicio aquí en Marbella. Pues claro que tiene un proyecto interesante para todos nuestros mayores y consideramos que es de justicia social intentar ir a un poquito más, y así es nuestro compromiso y espero que así salga aprobado en los presupuestos del año que viene. Cambio de asunto, me voy al marco de Izquierda Unida, exclusivamente de la secretaria de Acción Política. Exacto.
porque, bueno, dentro de la actualidad de la formación, estos días hemos asistido a un apoyo explícito por parte de Izquierda Unida a un movimiento que se ha desarrollado en todo el ámbito nacional, o en puntos escogidos del ámbito nacional, en una docena de municipios, si no recuerdo mal. Aunque lo dijeron en rueda de prensa, dijeron una docena y después dijeron la lista de municipios y a mí me parece que eran más, ¿no? Sí, no los conté, pero me dio la impresión de que eran más. Sí, porque hablaba de una docena de ciudades, pero luego se han incluido muchas capitales de provincia, se refería, y hay muchas ciudades que nos hemos sumado. Sí, porque para cuando iba a 15 o 16 dije, uy, a mí me parece que esto ha pasado de 12. Sí, es real. No he empezado no he dicho todavía a lo que me estaba refiriendo. El Movimiento Democrático de Mujeres, un movimiento, y ya en serio, que trata de llamar la atención pues sobre la realidad de la lacra de la violencia machista, ¿no? El hecho de que abundan muchos discursos positivos, pero no tantas acciones serias por parte de la administración, una implicación real constatada con hechos y actuaciones concretas, ¿no? Claro, nos sumamos a una petición que hace el Movimiento Democrático de Mujeres a nivel nacional, un movimiento que además nació en los años 60 y lleva un largo camino de reivindicación en aquellos momentos de la dictadura donde las mujeres estaban ya en un absoluto segundo plano y era claro y evidente que no teníamos derecho a muchas cosas, pero también durante la época de la democracia llevan impulsando acciones y llevan poniendo un poco en el mapa político y de la sociedad la necesidad de luchar contra las violencias machistas. Yendo mucho más allá del hecho de las víctimas, que son las que son asesinadas por la violencia, ¿no?, de que ejercen los hombres, sino poner el foco en aquellas otras violencias que sufrimos las mujeres. Es una realidad que todavía las mujeres tenemos mucho camino por trabajar para estar en una sociedad igualitaria, porque también son víctimas el hecho de la feminización de la pobreza, que es una realidad y una cosa que hemos hablado en muchas ocasiones. El vincularnos en esta crisis nuevamente a ejercer de cuidadoras era algo que parecía que habíamos pasado, ¿no? Que ya habíamos pasado de ser cuidadoras y de estar en casa para cuidar a nuestros hijos y a nuestros mayores, y sin embargo esta crisis nos ha abocado nuevamente a un segundo plano. Hay que poner encima de la mesa esta que es una prioridad, incluso el propio lenguaje y las publicidades. Todavía tenemos muchísimo que trabajar. El hecho de una violencia como es un asesinato es el último escalafón, pero hay muchísimos niveles de desigualdades que tienen que tomar conciencia todas y cada una de las instituciones. Por eso no podíamos hacer otra cosa desde Izquierda Unida a Marbella que sumarnos a esta reivindicación, y que tenemos que cambiar muchísimos esquemas mentales. Las instituciones, como ciudadanos, cambiar el lenguaje, obviarnos de tópicos. Las mujeres nos sentimos violentadas en muchas ocasiones en el trato a diario, pues eso, con tópicos que parecen graciosos, o el que te piropeen o te puedan ¿no?, tocar o decirte un piropo que al final te sientes agredida, ¿no? Y eso sigue siendo algo normal, ¿no?, que se le pueda decir a una mujer por la calle, y no nos damos cuenta que eso también puede violentar a las mujeres, y a mí personalmente me violenta. O sea que hay muchas cosas que hacer desde las instituciones, pero también nosotros mismos, ¿no?, tenemos que aprender a que hay tópicos que no son graciosos. Seguramente es todo un reto establecer un vínculo y hacer entender a la gente la conexión que hay. Es una conexión con muchas ramificaciones y una conexión lejana, pero conexión al fin y al cabo entre ese pequeño detalle, indicio de machismo que parece intrascendente,
con los ejemplos más claros, patentes y reconocidos por todos de machismo. Establecer esa cadena y demostrar esa conexión seguramente es complicado, ¿no? Hacérselo entender a la gente, y probablemente empezar por las instituciones sea lo más oportuno. Totalmente. Incluso las propias instituciones y los trabajadores públicos, los servidores públicos tienen que empezar a utilizar lenguajes que sean inclusivos también para las mujeres. O sea, que es que realmente hay todo un mundo por deconstruir en el que vivimos, que seguimos siendo una sociedad patriarcal en absolutamente todos nuestros aspectos de nuestra vida. El otro día ponía un ejemplo una compañera en una conferencia a la que iba, y es muy significativo, ¿no? Nos enseñan los roles a las mujeres desde antes de nacer. Incluso en la reunión decía: aquí, con normalidad, hoy nos encontramos con muchas mujeres que unas van con pantalones y otras van con falda, pero ninguno de los hombres que hay, por ejemplo, van con falda. Y si fueran con falda, ¿qué percibirían los demás? ¿O qué chascarrillos sacarían de eso? ¿No? No es normal, ¿no? A mí se me acaba de ocurrir que son escoceses. Por ejemplo, serían los únicos que estaría normalizado, pero imagínate tú que eso pasara, ¿no? Quizás hemos buscado un mundo en el que las mujeres, para buscar una sociedad igualitaria, tengamos que ejercer de hombres, y nosotros no queremos ejercer de hombres, queremos buscar esa sociedad en la que seamos todos iguales por el hecho de ser personas. Y quizás empezar a hablar de personas ya sería un paso para intentar, lo que tú has dicho, ese último eslabón, que es el de la violencia física. Pero hay muchas otras cosas que también se deberían considerar violencia, y hay que deconstruir. Y luego se puede también ver en un conjunto más general el respeto al prójimo, las buenas formas de convivencia, el relacionarnos de forma positiva y correcta unos con otros en términos generales, y el tema del machismo es un ejemplo más de cuando eso se incumple. Hay otros, pero sí, sin duda alguna, una manifestación, el machismo es una manifestación de eso, de lo mal que nos relacionamos unos con otros y lo poco que pensamos en el prójimo muchas veces, ¿no? Y bueno, en definitiva, todo este tipo de acciones contribuyen a mejorar esa faceta de esta sociedad, que es muy mejorable. Me gustaría preguntarle, porque, claro, hace algo más de un año, no mucho más, pero sí, bueno, ya empieza a hacer un tiempecito. Allá por junio de 2015 se conforma este gobierno, y la confluencia de un grupo político como Izquierda Unida, con el gobierno apoyado por Costa del Sol si puede, Universo Podemos, con el Partido Socialista, el alcalde a la cabeza, pues hace pensar que va a haber un vuelco en el municipio hacia temáticas que estaban dejadas de lado. Temáticas en las que además tanto Izquierda Unida como Podemos y el Partido Socialista, a su manera, también han abordado, como es el tema de la ayuda a las familias que tienen un grave problema con la hipoteca de sus viviendas. Sí. En sus múltiples manifestaciones, desde los desahucios a las dificultades para el pago, a aquellos que ya han perdido la vivienda y todavía tienen que seguir pagando. En definitiva, dificultades con la hipoteca, que es otra lacra generalizada en todo el país. Ya ha pasado año y pico. Yo sé que esa era la pretensión. Ahora, momento de hacer balance por lo menos de lo logrado y de lo que queda por delante. Exacto, como tú dices, hace más de un año, ¿no? Se aprobó en pleno el trabajar por un municipio libre de desahucios. La verdad es que es algo que como titular es interesante y había que abordar, pero hay mucho trabajo que hacer por detrás. Y no solamente buscar todo tipo de soluciones económicas, que precisamente por eso se mejoraron las cuantías de las ayudas económicas para poder pagar alquileres, que ahora son hasta 2.000 euros, esos alquileres atrasados de esas personas, incluso alguna letra de la hipoteca, que sí es una realidad ya desde este nuevo presupuesto, sino que ese acompañamiento hipotecario. ¿Qué significa el acompañamiento hipotecario? Que ya
estamos implementando y ya tenemos abierta esa oficina de acompañamiento y vamos a empezar a recibir casos. Es cuando alguna familia ve que no va a poder llegar a pagar la hipoteca o lleva 2 meses, 3 meses, que tiene que decidir entre qué hace, ¿no? Si realmente comprar la comida o pagar la hipoteca, o aquellos que también tienen un caso más avanzado y de repente le llega una ejecución hipotecaria, poder ayudarles y dar soluciones reales. El acompañamiento hipotecario, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Qué da ese servicio? Pues realmente además lo que dicen todas las estadísticas es que cuanto antes empieza a negociar con un banco hay posibilidad de revertir la situación y no llegar al hecho de un desahucio, que es precisamente el titular de la propuesta municipal. Eso es hablar con los bancos para paralizar el pago durante un tiempo, llegar a una dación en pago, hacer una rebaja de la propia hipoteca, de la propia mensualidad. Todo eso lo tiene que hacer un personal experto con el que ya hemos contratado el servicio, que lo lleva haciendo mucho tiempo, lleva hablando con los bancos y nos comenta que además negociando con los bancos se llegan a ese tipo de soluciones y por fin ya es una realidad que podamos hacer ese acompañamiento. Al final son vecinos y vecinas que cualquiera de nosotros nos podemos ver en esa situación en cualquier momento y el ayuntamiento no puede dejar de la mano, porque el hecho de no poder pagar la hipoteca no es por sí, no es de un día para otro, ¿no? Son situaciones económicas que estamos viviendo muy duras y el ayuntamiento no puede dejar de la mano a esa gente. Claro, volvemos a entroncar con lo que habíamos comentado al principio con el tema de las subvenciones. Esto es otro asunto complejo. Sí. Es otro tema que afecta a la generalidad de personas que por las características de su vida no tienen que tener unos conocimientos específicos sobre toda esta temática, pero sin embargo sí se ven con el problema y en la búsqueda de soluciones requieren naturalmente asesoramiento y ayuda, porque uno de los problemas grandes que hay en todo esto es seguramente el aislamiento, el desconocimiento, el no saber cómo proceder, ¿no? Y así hay mucha gente que se le pasan los meses así. Exacto. Cuando llega a ser un problema grande. Cada un mes con la confusión de decir qué es lo que pasará, uno me ha dicho una cosa, otro me ha dicho otra. Exacto, pues qué mejor que acudir a la Delegación de Derechos Sociales, pedir cita con el trabajador social, porque bueno, el trabajador social en el ámbito, si hacemos una comparación con la medicina tradicional, todo el mundo sabe que la primera puerta de entrada es al médico de familia, ¿no? Y luego el médico de familia lo deriva al especialista. Pues en el caso de la Delegación de Derechos Sociales, ese médico de familia, ese profesional que atiende toda esa intervención integral es el trabajador social. Y el trabajador social les pondrá el caso, oiga, pues mira, es que no puedo pagar y no sé qué hacer, le derivará a este servicio, porque además lo bueno es que con normalidad tiene resultados y lo suyo es que la gente no pierda su vivienda, está claro. Pues terminamos, se nos acaba el tiempo. Dije antes bienestar social, se me escapa, cambió a derechos sociales, me pongo yo un punto negativo, hay veces que se confunde uno, así un lapsus. Muchas gracias, Victoria, por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Y gracias a ustedes, cuídense.